Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar en un momento, denme 2 minuticos, ya arrancamos. Bueno, buenas noches. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Vamos a dar inicio a nuestra tercera charla de Corriente 93. Las mismas recomendaciones de siempre. Les voy a pedir que mantengamos el micrófono silenciado y que al final de la charla hagamos las preguntas correspondientes o las preguntas que vayan saliendo con respecto a que vayamos avanzando. ¿Listo? Bueno, inicialmente vamos a ir otra vez a retomar lo que estábamos nosotros viendo en las sesiones pasadas. Nosotros habíamos observado que la realidad que nosotros observamos, todo el universo fenomenológico que nosotros observamos, es un constructo de 4 fuerzas o de 4 hilos que se trenzan para configurar lo que nosotros observamos, lo que nosotros percibimos y todo lo que nos rodea. Esos hilos son los 4 elementos. Esos 4 elementos son la primera parte con la que toda persona espiritual, todo adepto, toda persona que inicia un camino espiritual tiene que enfrentar. Son los puntos sobre los que todos tenemos que avanzar. En Telema, nosotros hablando con respecto al libro de la ley, estamos hablando que hay 3 grados. El primero de ellos es el grado del hombre de la tierra. Este grado del hombre de la tierra, nosotros lo habíamos definido en la carta del colgado y que tiene que ver con una reevaluación del eón pasado. Este eón pasado, ¿qué significa? La crucifixión, es decir, el hombre atado a esas 4 fuerzas. Es la forma en la que nos encontramos todos. Cuando nosotros iniciamos un camino esotérico, un camino espiritual, nosotros nos damos cuenta de que hay unas fuerzas que nos están determinando desde afuera, ¿sí? Varios aspectos que nos están determinando, que están condicionando constantemente el mundo como lo vivimos y como lo observamos. Es decir, este es el símbolo del ser humano clavado en esta cruz, es decir, está encerrado en estas fuerzas. Y son estas fuerzas las primeras con las que el ser humano tiene que tratar para ese proceso espiritual que nosotros definimos. También mostramos nosotros la carta del universo. La carta del universo también es otro símbolo donde está este ser andrógeno con una guadaña, representación también de Saturno, armando el universo, construyendo el universo con esas 4 fuerzas, con esas 4 fuerzas. Entonces ya para este momento debe quedar claro que lo primero como tal es que el universo fenomenológico que nosotros observamos día a día, no, sí o no, no vayamos hasta ya lejos de espíritus y todas las cosas, sino vamos un poco, como decía Nietzsche, no en el más allá, sino centrémonos por ahora en el más acá. Este más acá, ¿qué es? Este más acá es la vida diaria, cómo nos relacionamos con el otro, cuando salimos a trabajar, cuando salimos a estudiar, cuando nos relacionamos con nuestros seres queridos o con los seres no tan queridos. Ese es el primer punto donde todo mago, de todo iniciado, va a tener que enfrentar inicialmente. Ese es el proceso primero o prisino que todos debemos enfrentar. Entonces, ese es el mundo fenomenológico con el que cualquier camino espiritual, no solamente Telema, sino en cualquier camino espiritual, ustedes deben enfrentar o deben pasar. Esto es lo que en ocultismo o en la filosofía hermética, que es sobre todo para seguir la línea de Telema, la filosofía hermética habla que es la prueba de la esfinge. Esta prueba de la esfinge es la primera prueba con la que todos tenemos que enfrentarnos. Es el primer paso de lo que nosotros tenemos que dar para empezar todo este proceso, todo este trabajo. ¿Listo? Entonces, eso ya debió haber quedado claro. Lo estuvimos hablando desde las 2 sesiones pasadas. He estado repitiéndolo hasta el cansancio también. He estado repitiéndolo hasta el cansancio en el chat. Por eso les he pedido también que tengamos una línea recta. Y hay mucho conocimiento esotérico. Hay una gran cantidad de libros, como escribieron ahí en el chat de Telegram. Hay un montón de información, pero estamos precisamente en el león de, pues el Kali Yuga, estamos en el león, en el nuevo león que está regido por Saturno y por Urano, y estos no son planetas muy queridos o muy chéveres.
Esto significa también que tenemos una gran expansión de conocimiento, todo el conocimiento está ahí, hay un montón de libros, informaciones, corrientes espirituales, un montón de cosas a la mano, pero no sabemos aún cómo desarrollarlo. En terapia, por lo menos en terapia transpersonal, que es la terapia que trabajo como psicólogo, me encuentro constantemente personas que me dicen, yo he tomado yagé, yo he estado en este camino, he hecho reiki, yoga, un montón de cosas, pero aún sienten un vacío, aún hay algo que no se ha podido llenar, eso que Freud denomina ese faltante, lo que Lacan viene a decir como esa parte que viví yo, ese faltante que tenemos, eso no se ha podido llenar. ¿Eso qué significa? Que el problema no está en los senderos. Puede ser cualquier sendero, usted puede escoger cualquier sendero, pero el problema para llenar ese vacío interno no está allá afuera. Por eso les decía, no pensemos en los grimorios y todo un montón de tecnologías mágicas que son importantes, pero por ahora en estos primeros pasos no son tan relevantes, sino que centrémonos en el más acá, en nuestro diario vivir, en el día a día, que es donde se empiezan a formar las bases para ese trabajo espiritual. Si no hay unas buenas bases para un trabajo espiritual, eh, está asegurado el fracaso. Y alrededor del tiempo me he dado cuenta también de las personas que entran a las logias pasan la iniciación y la iniciación ahí atranca hacia muchas, avanzan a primer grado, segundo grado, empiezan a avanzarse en la OTO o en la AA y fracasan estrepitosamente. ¿Por qué fracasan estrepitosamente? Porque no hay unas buenas bases, porque esta primera prueba de la esfinge no se pasa con rigurosidad, porque como occidentales hemos empezado a creer que como son los primeros pasos, entonces no se les debe prestar tanta atención. O tenemos una idea moderna precisamente de las ideas modernas de Kant, de un progresismo y un progreso de lo más bajo a lo más alto, donde el primer grado es algo básico, que no, un kindergarten que no nos importa tanto, y que entonces debemos ascender a lo más alto, a trabajar con espíritus, a desdoblarnos, y un montón de cosas que son supremamente interesantes, importantes, pero no nos dedicamos el tiempo necesario a estas bases. Entonces, por eso todo el recorrido que hemos hecho en Corriente 93 es poderles llamar a ustedes la atención en el punto de que estas primeras bases son supremamente claves para evitar esos fracasos estrepitosos más adelante, en cualquier camino espiritual, en cualquiera, no solamente en Telema. Otro de los errores fundamentales también de nuestras sociedades occidentales es esa necesidad de avance rápido, de que entonces el grado Minerva, por poner un ejemplo, dura 9 meses, tengo que correr al siguiente grado y tengo que correr al siguiente grado. Yo por lo menos he tenido maestros que han durado en Minerva hasta un año y medio. Es que los procesos no son temporales, y esto es algo que también Saturno viene a enseñarnos en este momento, regidor, también regente de este nuevo on. La cosa no es un tiempo de cuánto yo paso para chulear cosas, sino son transformaciones internas. Si yo no hago transformaciones internas, no importa todo el conocimiento del que yo me llene y acumule en mis bibliotecas o en mi computador con PDF. Entonces, aquí es donde están las bases de estos primeros senderos. Entonces, eso es todo lo que nosotros estuvimos hablando en las charlas pasadas. Para redondear ese punto, nuestra percepción de la realidad, cómo entendemos el mundo fenoménico, lo entendemos lo construimos también a partir de las emociones. Es decir, que el control de las emociones es algo supremamente importante, porque es a través de ellas que configuramos nuestra relación con el otro, cómo reaccionamos con el otro, cómo reaccionamos con lo que nos rodea. Si nosotros nos desequilibra, por lo menos alguien que nos echa, no sé, un insulto en la calle, no nos podemos controlar ante nuestros seres queridos y las problemáticas diarias, es muy difícil que vayamos a tener una relación sana con un demonio, con una entidad arquetípica de muchos años y siglos antes que nosotros. Entonces es importante que empecemos a construir estos avances también internos. ¿Listo? En ese orden de ideas, eh, vamos a estar aquí hablando, ya les dije que íbamos a aterrizar esto, al punto de la esfinge. ¿Qué es la esfinge como tal? ¿Qué es esta prueba de la esfinge? Como ya lo habíamos también charlado, esto hace referencia a las 4 estrellas reales. Estas 4 estrellas reales son los 4 elementos y los 4 puntos que están en Malhut. Malhut, la sefirá número 10 del árbol de la vida. Esta sefirot significa, digamos, es el mundo donde nos encontramos, un mundo material, ¿sí? Y nosotros tenemos que pasar de la Sefirat 10 a la Sefirat 9. Está aquí el árbol de la vida en las imágenes que les estoy proyectando. El paso de la Sefirat 10 a la Sefirat 9 está regido por un camino, y ese camino es el camino de la carta del universo. Eso lo hablamos también en las sesiones pasadas.
Y ese camino es el camino de Saturno. Eso ya nos dice muchísimo del proceso espiritual y de lo que representa Saturno en este on. Tiene que ver también con la prueba de esas cuatro fuerzas. Es decir, que esas cuatro fuerzas nos van a poner a nosotros en reto para ver si nosotros somos merecedores o no de seguir el paso adelante. ¿Sí? No es que se nos vayamos a tener alucinaciones y todo esto, sino en el diario vivir. Esto hace referencia también a varias mitologías antiguas. No solamente lo encontramos en Egipto con la Esfinge, sino que Sumeria, Lamashtu, hay diferentes símbolos alrededor de la Esfinge. Y esto ha tenido que ver con qué? Con las estrellas más brillantes del cielo, de los signos fijos, de los elementos del zodiaco. Entonces, ¿qué tenemos? El signo, por lo menos, de Aldebarán, la estrella más fuerte de Aldebarán, es la estrella de la constelación de Tauro. La estrella más fuerte de la constelación de Leo, que es el signo fijo de fuego, es Regulus. La estrella más fuerte de la constelación de Escorpio sería Antares. Y la estrella más fuerte de la constelación de Acuario sería Formalhut. Entonces, estas cuatro fuerzas de los signos fijos son las que nos van a regir a nosotros. Y esto tiene un simbolismo muy fuerte a lo que estamos tratando con respecto a este primer paso. Eso tiene que quedar también muy claro. Y esto tiene que ver también con una relación tanto macrocósmica como microcósmica. Ya es algo también muy conocido lo del Kybalión, de todo lo que está arriba es igual a todo lo que está abajo, todo lo que está adentro es igual a todo lo que está afuera. Todas esas relaciones son importantes entenderlas acá porque eso nos va a permitir desenredar este acertijo de las piñas. Entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, empiezo también charlándoles del Eliphas Levi. En las primeras charlas yo les había realmente aconsejado que siguiéramos a Eliphas Levi, sobre todo el capítulo 4 y el capítulo 5 de Dogma y Ritual de Alta Magia, tanto el capítulo 4 y 5 de Dogma como el capítulo 4 y 5 de Ritual, donde nos dice Eliphas Levi, para alcanzar el Sanctum Regnum, en otras palabras, el conocimiento y el poder de los magos, hay 4 condiciones indispensables: una inteligencia iluminada por el estudio, una intrepidez que nada pueda superar, una voluntad que nada pueda romper y una prudencia que nada pueda corromper e intoxicar. Es decir, aquí ya estamos hablando del microcosmos, cómo esas fuerzas que nosotros hablamos que se rigen en el zodiaco, cómo aplican en nosotros. Y aquí Eliphas Levi nos está diciendo estas 4 virtudes, estas ya tan conocidas 4 virtudes de la Esfinge, que es conocer, atreverse, querer y guardar silencio, que son cosas supremamente básicas y supremamente importantes para el proceso espiritual. Estas son las 4 palabras del mago inscritas en las 4 formas simbólicas de la Esfinge, nos dice Eliphas Levi. Estás llamado a ser rey del aire, rey del agua, de la tierra y del fuego. Pero para reinar sobre estas 4 criaturas vivientes del simbolismo es necesario conquistarlas y encadenarlas. Aquí Eliphas Levi, cuando mucha gente me pregunta ¿cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos por lo menos con el trabajo de la filosofía hermética, de la filosofía occidental? Aquí Eliphas Levi nos está diciendo claramente eso. Por eso les he recomendado que vayan a los textos. Por eso les he recomendado que hagan el esfuerzo de acercarse a los textos. ¿Listo? Es necesario conquistarlas, dice Eliphas Levi, y encadenarlas, porque son fuerzas que están desordenadas, son fuerzas que nos están determinando desde afuera. Por eso esos comportamientos repetitivos de los que yo les hablé en las charlas pasadas, ¿no? Cuando llegan los pacientes y me dicen, bueno, ¿por qué siempre consigo las mismas parejas? ¿Por qué tengo, no sé, un ego herido y siento que siempre me critican por esto y esto? ¿Por qué tengo actos repetitivos? Tengo como un vasana, un karma, constantemente yo cayendo en esto o aquello. Porque soy inconsciente de las cosas que me pasan en mis relaciones con el otro. Ahí es donde es importante entender cómo estos 4 poderes empiezan a tener una influencia muy fuerte en cada uno de ustedes. ¿Listo? Aquel que aspira a la sabiduría y a conocer el gran enigma de la naturaleza debe ser el heredero y desposador de la Esfinge, hacer suya la cabeza humana con el fin de poseer el habla, las alas del águila con el fin de elevarse sobre las alturas, los flancos del toro con el fin de surcar las profundidades y las garras del león con el fin de abrirse camino a derecha y a izquierda, frente y a retaguardia. Esto es supremamente importante. Por eso el Eliphas Levi nos empieza a dar señales de cómo tiene que funcionar el primer paso del camino espiritual, esas bases fundamentales. Eso es algo supremamente importante y eso es también a lo que los invito a que charlemos en el chat, que lo empecemos a digregar, que lo empecemos a desenredar. Porque si hay una cosa muy fuerte en este on, es que a veces consideramos que son cosas súper obvias, que son súper sencillas y que decimos, esto no nos importa.
Vayámonos a trabajar con Goetias, vayámonos a abrir portales de, no sé, de diferentes dimensiones enoquianas, pero estas bases, como son tan sencillas, pues creemos que no tienen tanta importancia, cuando son supremamente importantes para que realmente tengamos éxito en las operaciones posteriores. Entonces, todo esto de Corriente 93, sobre todo en estas primeras charlas, ha sido con el ánimo de que ustedes vean que estos puntos fundamentales van a darles bases para entender, para poder comprender todos estos caminos a futuro, todos estos procesos espirituales. Les pongo aquí por lo menos el Liber Coelis Sancti, que habla de las tareas, para los que los hayan leído, son las tareas del neófito, parte B, la parte B del segundo versículo. Especifica también Crowley en este primer paso del camino al neófito. Tiene que pasar por las pruebas de la esfinge. Vamos a ir charlando de qué se tratan estas pruebas, pero es indispensable pasar por estas pruebas. También en el libro El Librae nos dice, por lo tanto, como ya ha sido dicho, establécete con firmeza en el equilibrio de las fuerzas, en el centro de la cruz de los elementos. Esta cruz de los elementos, ¿cuál es? Todo el simbolismo, empecemos a desenredar todo el simbolismo. Lo que yo les había hablado de la cruz, del símbolo del colgado del hombre de la tierra y también del zodiaco. Cuando nosotros nos paramos como el centro del sol en el ritual del pentagrama, sobre todo en el rubí y estrella, nos podemos dar cuenta que estamos siendo nosotros el sol y alrededor de nosotros están las constelaciones fijas, es decir, al frente tenemos a la constelación de Tauro, cogiendo la energía de Aldebarán. Atrás nosotros tenemos Babylon y tenemos la energía de Escorpio con la estrella Antares. A nuestra derecha tenemos la energía de Regulus, el fuego. A nuestra izquierda tenemos el Formarhaul con la energía de Acuario. Entonces nosotros tenemos esos poderes alrededor, nosotros estamos en la cruz, pero nosotros somos el sol. Esto es un simbolismo muy fuerte de este ritual de Rubia Estrella. Y es una de las claves súper fundamentales cuando Crowley nos dice, este ritual de pentagrama tiene mucho más que desterrar. Obviamente, tiene mucho más que un destierro. Usted destierra energías en el plano, en ciertos planos, claro. Pero este ritual está diseñado es para hacer una invocación de esa fuerza del sol. Volvemos al punto para poderlo entender, ¿no? Todo hombre y toda mujer es una estrella. Cuando yo estoy haciendo el ritual de Rubí Estrella, yo estoy declarando eso no solamente con mi verbo, sino que lo estoy aterrizando energéticamente. Me estoy poniendo en el centro del zodiaco, el símbolo que yo les tenía ahorita acá atrás. En este símbolo que tenemos aquí, le estamos poniendo nosotros en el centro de este zodiaco y nos estamos declarando nosotros como la estrella central, es decir, estamos invocando la fuerza dentro de nosotros. Sí, esto es importante también que quede claro. De esto se trata cuando Crowley en este libro, por eso también se los he traído aquí, lo escribí, en el centro de la cruz de los elementos, en el centro de la cruz de los elementos, esa cruz desde cuyo centro surgió la palabra creativa en el nacimiento del amanecer del universo. Es decir, que el sol como verbo, como logos, empieza a determinar y a crear. ¿Qué está creando nosotros o qué estamos nosotros haciendo en los rituales de pentagrama? Nosotros estamos reorganizando el universo fenomenológico que nos rodea. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un pentagrama y empezamos a tener conciencia de estas cuatro fuerzas y cómo actúan en nosotros, nosotros estamos reorganizando nuevamente el universo. Es decir, siendo estrella, estamos determinando nuestra propia órbita y de ese modo estamos haciendo y ejerciendo nuestra verdadera voluntad. ¿Listo? Les pido que silenciemos los micrófonos, por favor. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ir desarrollando de qué se tratan también estas pruebas de la esfinge. Bueno, entonces, bueno, son las cruces de los elementos, los cuatro poderes. Todo iniciado debe dominar estas fuerzas. ¿Y esto qué significa también? Esto significa romper la narrativa que yo tengo. Yo tengo una narrativa para entender mi universo. Cuando llegan, pongo también muchos ejemplos de personas que llegan a terapia y tienen una narrativa. Cuando uno llega, uno está explicándole a un mejor amigo, empieza a explicarle sus problemas, uno tiene una narrativa, es que a mí siempre me pasa esto, yo por qué siempre hago esto, o por qué tengo tal cosa, o le cuenta uno sus problemas a un amigo charlando. Esas narrativas, cuando uno pasa la prueba de la esfinge, se reorganizan. Y este es el asunto también con la iniciación y la prueba de la esfinge. Estas narrativas deben reconstruirse, debo reconstruir mi mundo. Si nos vamos al punto de lo que decía Jung, por lo menos, con su psicoanálisis transpersonal, con su psicoanálisis arquetípico, podemos entender que lo que nos rodea es un mundo de símbolos, es un mundo de palabra, por eso el verbo es tan importante dentro de la magia, ¿no?
y por eso el Bereshit, ¿no? Dios creó el mundo con palabras. Y en ese sentido, cuando nosotros utilizamos el verbo, creamos. Es decir, que también este poder de la esfinge implica utilizar la narrativa que yo tengo para referirme a mí mismo, los discursos que yo utilizo para hablar conmigo mismo, para hablar con el otro, para hablar con lo divino, se reorganizan para construir realidad. Es decir, altero todo el mundo fenomenológico que me rodea. Esto es una cosa fundamental realmente en este hecho. Por eso la cuestión de que Telema moleste tanto también con las prácticas repetitivas, ¿no? Con unidad evidencial extremo, yo adoro el poderío de tu aliento, Dios supremo y terrible, que haces temblar ante ti a los dioses y a la muerte, ¿no? O la espada en mi mano, ¿no? Desde fuego, reorganizando para imponer tu orden, uno dice en el libro, en el libro Rey. ¿Por qué? Porque el verbo, la oración, nos reorganiza fenomenológicamente nuestra expresión. Esto no es repetitivamente como recitar al estilo cristiano del viejo Eón, sino que esto implica que estas oraciones, los discursos, cuando yo estoy haciendo el Liber Resh, ¿no? Salve a ti que eres Hathor, ¿sí? O salve a ti Tun, ¿sí? En tu poniente y en tu alegría, estoy reorganizando el universo, cuando yo estoy recitando estos poderes, cuando estoy realizando estos cánticos. Bueno, la resignificación de la vida. Vamos paso a paso. Ya les voy hablando de cómo se realiza esta resignificación. El primer punto aquí, el primer punto de esta resignificación, que es con la oración. ¿Sí? Si les estoy hablando que el verbo construye la realidad y que la idea de la prueba de las fincas es que yo reorganice mi realidad como iniciado, esto significa que a partir de la oración yo resignifico mi realidad. Es decir, que cuando el vecino no me dio las vueltas o el cambio como era y yo me disgusté, sí, se me saltó también el genio, ya no estoy pensando en que es un vecino y que está allá afuera, sino que aplico la fórmula de lo que estamos aprendiendo. Lo que está adentro es como lo que está afuera. Entonces es una proyección de la fuerza elemental del aire o de la fuerza elemental del agua o de la fuerza elemental de la tierra que está siendo desordenada y está haciendo que se me pierda una plata, no sé, y empieza a actuar de manera significativa con respecto a mí. Es decir, ya el mundo no lo entiendo como algo ajeno a mí, sino que el mundo y todas las circunstancias que me pasan, las peleas con mis parientes, mis relaciones en el trabajo, en el estudio, están relacionadas con mi propio proceso espiritual, con mi propio interior, con las emociones que yo tengo. Entonces, ¿cómo las reorganizo? Pues con la oración. Cuando yo empiezo a saber que no estoy yo solo en el mundo, esto es una cosa fundamental, porque no siento que Telema, aunque sea una corriente humanista, no es una corriente humanista en el sentido kantiano que pone al hombre en el centro, porque como decía Nietzsche en el Zaratustra, el hombre se dio cuenta que no podía ubicarse en el centro porque no tenemos la fuerza para ubicarnos en el centro. Nosotros no nos podemos creer tan importantes de sentir que podemos reorganizar todo. Necesitamos aterrizar una fuerza más grande. Esa fuerza más grande es lo que en Telema se llama el Santo Ángel Guardián o el Daimón. Los griegos utilizaban esta palabra y me gusta muchísimo más en mi caso personal, ¿no? Entonces, cuando hable de Santo Ángel Guardián, voy a nombrarlo como Daimón, aterriza el Daimón y el Daimón me aconseja, como cuando Sócrates está hablando en su apología, Sócrates está hablando precisamente de esto, yo lo hago porque hay un Daimón que me está diciendo las cosas, un ágato Daimón que me está diciendo cómo debo comportar, que está siendo un consejero. Entonces no es el ser humano como centro, sino es esta fuerza que desciende en el ritual, es decir, vuelvo otra vez en la cruz, ¿no? Yo soy una estrella en el espacio única y autoexistente, ¿no? También dice el Liber Reguli. Y esa estrella, cuando yo declaro esa estrella es porque estoy haciendo un ritual de pentagramas. Pues a través de los rituales, a través del Liber Resh, a través del ritual de pentagramas, yo estoy ubicándome como una estrella y estoy resignificando con mis palabras el mundo que me rodea. ¿Listo? Estoy resignificando. Cada vez que yo hago el Resh, cada vez que yo hago una oración, cada vez que yo fortalezco mi vínculo con lo divino, yo estoy fortaleciéndome esa fuerza. Porque uno solo no puede. Y esto es algo supremamente importante, fratres y soros. Uno solo no puede ir. Muchas personas llegan a terapia, lo digo en mi caso de psicólogo, muchas personas en terapia llegan y me dicen, es que no puedo, siento que me faltan fuerzas, siento que no soy disciplinado, siento que me falta esto o aquello, siento que cometo los mismos errores, porque necesita uno tener esa comunicación con esas fuerzas también, digamos, elevadas, esas fuerzas que lo fortalezcan a uno y lo llenen de poder. Uno solo a veces no puede, por eso la oración en Telema es supremamente importante. Y al final de esta charla vamos a hablar un poquito de esta conexión de los días sagrados con el equinoccio que empieza mañana.
Esas conexiones se hacen ¿cómo? A partir de la repetición de los rituales. Eso no es un misterio. A partir de la repetición de los rituales fortalezco estos vínculos. ¿Listo? Okay, listo. Vamos a la siguiente. Entonces ya vamos a empezar a analizar aquí. Entonces les estaba hablando, bueno, el camino como tal tiene que ver con Malhut a Yesod. Ese camino que es Yesod, ¿qué son? Yesod ya son como los sueños, podemos entenderlo de manera muy suave, porque esto también implica un estudio un poco más profundo, pero podemos entender a Malhut, la tierra, el mundo en el que nos encontramos fenomenológicamente, y Yesod. Yesod ya es el mundo de los sueños, por dar un ejemplo así suave. Entonces la idea de llegar a controlar por lo menos este mundo astral o este mundo que ya viene después, ¿sí? Es con controlar los poderes de la esfinge. La esfinge, cuando uno supera la prueba de la esfinge, por lo general tiene uno más control de sueños, lúcidos, los fenómenos extrasensoriales aumentan. Esto empieza a abrir las puertas precisamente a otras dimensiones, pero la esfinge es la primera prueba con la que nos enfrentamos. Entonces aquí empezamos a desenredar un poco de este símbolo. ¿Listo? La esfinge implica, y aquí hay una cosa supremamente importante con respecto a lo que representa uno de los misterios fundamentales en Telema, que es la fórmula ON. Aquí empezamos a entender cómo estas dos fuerzas de las que habla siempre Crowley, que siempre se dice, ay, es que siempre está hablando, está sexualizando todo, eso parece también la misma crítica que le hacen a Freud, y no, no se trata de una sexualización de todo, pero es que el universo entero funciona de esta manera, ¿no? Entre el movimiento de opuestos, como lo propondría Heráclito de Éfeso. Entonces aquí empezamos a entender esta idea y cómo se relaciona. Tenemos que la esfinge implica una operación pasiva y femenina. ¿Por qué? Porque los cuatro elementos ejercen una inercia sobre nuestra personalidad. Es decir, nosotros nos vemos arrastrados por la pereza, ¿sí? Que es el elemento tierra. Nosotros nos vemos arrastrados por las emociones que nos determinan desde afuera. Nosotros nos vemos arrastrados por la lujuria del elemento fuego, por la ira. Es una fuerza es una fuerza que nos tiende a dejar quietos, que no nos deja mover y que nos determina desde afuera. Este es precisamente el asunto de la esfinge. Tenemos que vencer esta inercia, pero la fuerza con la que nosotros trabajamos con ella es una operación en sí misma pasiva. ¿Pasiva de quién? Pasiva del ego. Usted, o sea, usted, Pepito Pérez, no puede mandar a las fuerzas. Y eso es algo que uno ve por lo menos cuando trabaja con goetias. Uno cuando llama a un goetio, uno no puede decir, yo me llamo Pepito Pérez y hágame caso. Esas cosas son totalmente absurdas. Uno empieza a aterrizar fuerzas, haciendo pilar del medio, invocando espíritus, tomando formas divinas. Bueno, hay diferentes técnicas, pero uno se empodera, porque Pepito Pérez es un ego lleno de flaquezas emocionales, lleno de problemas, que muy difícilmente va a hacerse entender o va a poder controlar un espíritu. Entonces, empoderarse a sí mismo implica eso, ¿no? Es una inercia del ego, pero entonces es una parte pasiva del elemento masculino activo que implicaría en este símbolo la pirámide. Ustedes se dan cuenta, la esfinge y la pirámide son símbolos que están muy relacionados en este punto, que realmente implican estos misterios y esta fórmula. Aquí también les colocaba cómo la esfinge tiene también una numeración de 666. El 666 es un número supremamente importante porque es un número solar. Es un número solar y como ya he estado repitiendo a lo largo de la charla, el Sol es un centro fundamental para controlar los cuatro elementos. ¿Sí? Los cuatro elementos del zodiaco, el centro de la cruz, representa que todo hombre y toda mujer es una estrella. Por eso la potencia solar de todos los trabajos que estamos haciendo. Aquí es donde realmente cobra sentido todos los trabajos de los rituales de pentagrama. ¿Sí? Uno de las importancias de los rituales de pentagrama, cuya raíz, bueno, empareja la palabra espíritu. Aquí ya estamos hablando precisamente de ese quinto elemento. ¿Cuál es el punto activo de esta fórmula? El punto activo de esta fórmula es este quinto elemento. Cuando este quinto elemento aterriza, eso lo podemos ver, no sé, las personas que habrán trabajado con el Ibersamek, ¿sí? Con el ritual del no nacido, da uno cuenta, o por lo menos con el ritual de atalayas de Israel Regardí, ¿sí? Los cuatro elementos uno los puede controlar solamente aterrizando la fuerza del espíritu, del quinto elemento. Este es, hagan de cuenta, sí, el santo ángel guardián que desciende y le da orden a los demás. Sin este contacto con esta fuerza divina, ¿sí? Sin este contacto con esta fuerza, ¿sí? Que está más allá de mi ego personal, es muy difícil que yo pueda controlar los cuatro elementos. Esto es algo supremamente fundamental porque a veces nuestro ego occidental
cree que ese ego cree que este Pepito Pérez puede controlarlo todo y lo puede todo, entonces yo no hago, bueno, hay modas también de que no hago el círculo porque el círculo representa protección cuando ningún ocultista antiguo ha dicho que el círculo represente protección, pero o sea, empieza a inventar un montón de cosas de que entonces yo puedo con todo y la verdad es que uno no puede con todo. Hay cosas que realmente lo desbordan a uno. Ya llegará un momento donde esté uno tan conectado con esa fuerza que no haya distinción entre lo que soy yo como este ego y esa fuerza divina. Pero mientras tanto hay que buscar la conexión de esa fuerza que está aterrizando. Entonces la pirámide representa eso. La pirámide representa estos 4 puntos y aquí estoy yo haciendo precisamente el ritual de pentagrama. También he hecho la cuña del ritual de pentagrama. Estoy yo haciendo el pentagrama y al final del pentagrama yo qué digo, al final del pentagrama yo digo y la estrella unicruzal se encuentra en mi centro. ¿Eso qué significa? Que estoy lanzando mi fuerza hacia arriba y la fuerza del espíritu está bajando, ¿sí? Estoy uniendo fuerzas. Entonces, después de haber conjurado los 4 poderes, los 4 vientos o los 4 monstruos alrededor mío, pues yo estoy haciendo esa conexión. Con esa conexión es que yo puedo hablar con ellos. Por eso es que al final, tanto en la cruz cabalística, en el ritual menor del pentagrama, como el empoderamiento del Apopantos Cacodaimonos, ya ese final ya representa que ese ya no soy yo, ya he pasado por todo el proceso alquímico y ya estoy hablando desde el empoderamiento. Es que ese ritual del pentagrama realmente es increíble. La fórmula que representa aquí con todo lo que yo les estoy diciendo explica realmente cuál es el proceso del ritual de pentagrama también. Entonces, bueno, la pirámide también tiene la misma numeración de falo. Entonces aquí también estamos hablando de todo este simbolismo también de Telema, que tiene una base muy tántrica en todo este proceso mágico, donde este falo siempre está ascendiendo, ¿no? Es un falo también que sube, es una fuerza, falo, serpiente, kundalini también es un símbolo. Es decir, es un símbolo que kundalini siempre está ascendiendo, está creciendo. Esta es la fórmula activa. Pasivo entonces con la esfinge para poder pasar el reto de la esfinge, pasivo con respecto a mi ego y todas las circunstancias que me están rodeando, es decir, la pereza del elemento tierra, mis emociones desordenadas del elemento agua, mis emociones intensas, ¿sí? Del elemento fuego, ¿sí? Mi aire, a veces mi ego, mi sobreracionalización de las cosas, ¿sí? O mi paranoia, ¿no? Que también es otro de los efectos de un elemento aire desbalanceado, mi paranoia, mi discurso interno constantemente ahí molestando, todas esas fuerzas, debo mantenerme pasivo, debo mantenerme con mi mente calmada. Por eso la meditación también es supremamente clave. Meditación shamatha, vipassana, alguna técnica de meditación para poder mantener pasivo estos estados de la esfinge que van a empezar a retar a cualquier iniciado. Y de manera activa, ¿qué? Invocar constantemente al santo ángel guardián o al daimón personal, invocar la fuerza del espíritu adentro, invocar la fuerza de este daimón del que hablaba Sócrates constantemente. Esta fuerza es la que nos va a permitir ya de manera activa poder regir esas 4 fuerzas. Vuelvo y les recomiendo los textos precisamente de Eliphas Levi, acercarse a los textos son geniales. Siempre hago referencia a eso, por lo menos este libro me parece genial, El dogma y ritual de alta magia, de Eliphas Levi. El capítulo que les digo, son capítulos supremamente interesantes. Hago la cuña por eso. Es supremamente importante todo lo que dice Eliphas Levi en todo esto, claro, o sea, el hombre que tenga miedo al agua no reinará jamás sobre las Onías, el que tema el fuego nada podrá mandar sobre las salamandras, en tanto el que tenga pavor al vértigo necesitará dejar en paz a los silfos y no irritar a los gnomos, porque los espíritus inferiores no obedecen más que a un poder que uno les compruebe demostrándose su dueño, hasta en sus propios elementos. Es decir, que si usted no se ha controlado en sus elementos físicos, usted no puede mandar a los espíritus de afuera, hermano. Es algo que Eliphas Levi ya lo está detallando aquí. Cuando se ha adquirido por audacia y el ejercicio de este poder indisputable, es necesario imponer a los elementos el verbo de su voluntad. Es decir, que ya cuando aterriza el espíritu, yo puedo imponer a los elementos el verbo de mi voluntad y empiezo a configurar y a resignificar la realidad. Ahí sí puedo resignificar la realidad que me rodea. Sí, con las consagraciones pues especiales, y aquí en el capítulo que les dije, en el capítulo 4, Eliphas Levi está diciendo ya cuáles son las operaciones, pues son operaciones cabalistas de León pasado, hay un tinte cristiano también en él, pero el, el, el misterio está, el misterio está. ¿Listo? Entonces, bueno, prosigamos. Bueno, les puse también este pedazo, lo que quiero es que veamos desde diferentes posturas cómo varios maestros han dicho, ¿cuál es la parte inicial para arrancar? Pues la parte inicial es esta,
Por eso es tanto hincapié en lo de la esfinge y en los 4 elementos. Esto hay que estudiarlo de todos modos, de todos los puntos de vista. Aquí pongo este texto que me parece muy bueno, que es de Mystical and Magical System of the AA. Bueno, la AA me parece, aquí Eshelman me parece que nos detalla muy bien el camino. Y en palabras de él, es importante entender que estos poderes se desarrollan en etapas ascendentes. Uno nunca los domina en el sentido de haberlos adquirido totalmente. Esto es supremamente importante. Jamás es que usted haya dominado todo. Siempre que usted está avanzando en el árbol o en su proceso de iniciación, va a tener usted que estar equilibrando estas fuerzas, porque esto es como cocinar, me decía un maestro. Usted es un alquimista y está cocinando. Entonces usted sabe que le tiene que quitar un poquito aquí, poner un poquito más allá y empezar a equilibrar su esfinge, su propia esfinge. Por eso es que la cosa aquí no se trata de que haya un camino lineal para todos, sino que usted mismo debe analizarse usted mismo debe llevar un diario mágico, como les he estado diciendo en las sesiones pasadas, debe llevar un diario de sueños y empezar a desenredar su propio discurso y su propia narrativa interior. Entonces, bueno, es el nos dice acá. Uno nunca los domina, uno nunca los domina, uno nunca los domina en el sentido de haberlos aprendido totalmente. Ellos continúan apareciendo en niveles progresivamente más elevados y más sutiles. Siempre vamos a estar en esta prueba de equilibrio. Al principio, los nombres de estos 4 poderes significan lo que significan en el lenguaje convencional. Conocer es la adquisición práctica de los hechos. Querer es la firme capacidad de ejercer tus elecciones y acciones. Elecciones y acciones. Coraje tiene su significado convencional. Y guardar silencio significa quedarte con lo que sabes y ocuparte de tus propios asuntos. En el plano psicológico, estos mismos principios pueden ser vistos, por ejemplo, como la exaltación en uno mismo de dichas capacidades, es decir, la inmediatez y la actividad del aire, la energía y el poderío del fuego, la flexibilidad y la receptividad de las imágenes, el agua, y la perseverancia y la paciencia en la tierra, mientras se neutralizan sus lados negativos. Esto aquí Eshelman nos está hablando de cómo se hace el proceso. Sin embargo, para el adepto, situado en diferente, por lo menos ya está hablando, ¿sí? Ya está hablando de un adepto, ya está hablando de un adepto que ya tiene conversación con su santo ángel guardián. Estos 4 poderes casi se habrán vuelto uno. Conocer es gnosis, querer es la voluntad verdadera, el coraje es la voluntad del alma de abrazar toda experiencia y el silencio es el amor del sagrado ángel guardián. Estas expresiones, como puede deducirse, significan mucho más de lo que parece. Aquí les puse esta frase de este texto de Eshelman para volverles a decir, ¿sí? Aquí no estamos revelando, como les decía, misterios y arcanos raros, sino simplemente les estoy tratando de señalar cómo este punto de la prueba de la esfinge es el punto primordial sobre el que se generan las bases de todo camino espiritual. Cuando usted controla estos poderes dentro de usted, usted puede desarrollar cualquier camino. Y esto es lo que les decía. Puede uno haber probado yagé, haber probado ayahuasca, haber estado en yoga, reiki, budismo, un montón de cosas, pero ese vacío interno solamente se va a llenar o puede usted solucionar ese enredo con trabajo personal, con trabajo del día a día, como usted se levanta, como usted reacciona, reconfigurando la forma en la que usted observa y trabaja sobre el mundo, reconfigurando su narrativa con las oraciones, como les estaba diciendo. Esta es la manera como se hace, esta es la manera como se desarrolla. Que hay diferentes técnicas, muchísimas, que ustedes pueden buscarla en diferentes caminos espirituales, sea, no sé, Dragon Rush o no sé, hay muchos caminos hoy en día, magia del caos, etcétera. Sí, hay muchos caminos, pero todo esto implica un trabajo interior sobre estas 4 fuerzas. Es un modo de organizar un trabajo y este trabajo implica reorganizar estos puntos y centrar, ponerse uno como el centro, poder aterrizar esa fuerza divina. No le llamemos luz, oscuridad, llama, fuego, como ustedes quieran llamarlo. El nombre es relativo. Lo importante es que usted se conecte con esa parte de lo que los griegos llamaban eso misticorio, ese misterio, eso que no se puede poner en palabras, pero que usted sabe que lo tiene. Por eso es que el santo ángel guardián, al daimón, uno no dice, bueno, lo encontré o lo encontré de X o Y forma. No es algo que se busca, es algo que se posee, que uno como que sale y florece. La iniciación en la Otto se habla mucho de que nosotros no podemos darle los secretos de la sabiduría porque los secretos son innombrables. El secreto crece como una flor en el interior del hombre, florece, es una flor, ¿sí? Crece, y esto hace referencia precisamente al símbolo de la rosa y de la cruz. Entonces, bueno, lo que quiero con todo esto es hacerles como que puntualizarles y decirles, mire, allí hay un punto fundamental.
allí hay algo que trabajar, allí hay algo importante sobre lo que tenemos que trabajar mucho más de lo que creemos. Antes de avanzar, lo que les decía, a llamar goetias, a trabajar con X o Y espíritus planetarios, a ver cómo exploramos abriendo portales, nosotros tenemos antes que todo eso aterrizarnos a nosotros mismos, porque si no controlamos esto que nosotros somos, es muy complicado que realmente vayamos a tener las bases para poder fundamentar un camino a futuro, sea cual sea y el nombre que ustedes quieran. Eh, bueno, hasta aquí por lo menos dejamos este tema de la esfinge hoy. No sé si hay preguntas hasta acá, no sé si hay preguntas hasta el momento sobre este tema. Dejamos unos 15 minutitos y charlamos sobre eso. Bueno, hoy como a redondearlo entonces, ya para que entendamos desde diferentes puntos esto, vencer la inercia implica también mantener un orden con uno mismo. Se los he charlado alrededor de de las charlas pasadas, de que ¿cómo es el punto fundamental? El punto fundamental es mañana cuando me levanto y hago mis prácticas, me levanto y me baño, me levanto y hago aseo, el aseo en mi casa, cosas muy pequeñas, ahí es donde empieza el trabajo espiritual. Sí, por eso les decía, no en el más allá, sino en el más acá es donde está el trabajo inicial de todo adepto, en cómo mantengo mi aseo. El Eliphas Levi también lo dice en el primer capítulo del ritual, sí, creo que se llama el capítulo de las iniciaciones. Dice, ¿cómo empiece usted? Pues bañándose todos los días. Eliphas Levi también lo dice y es muy claro, dice, comience bañándose todos los días, teniendo cuidado de usted mismo, de sus cosas prácticas del día a día, lavándose la boca, yendo al médico, ¿sí? Las diferentes cosas cotidianas y pequeñas, esos son los puntos fundamentales donde usted inicia el camino, y ahí es donde usted trabaja con la esfinge. Y esto también hace referencia, recordaba ahora que estaba escuchando un gurú de la India, también habla de cómo despierta Kundalini, haciendo esos pequeños actos. Kundalini despierta cuando usted toma esos actos voluntarios cada vez que usted es consciente y que realiza actos voluntarios, así le cuesten a usted, que usted dice, uy, me tengo que levantar temprano, pero está lloviendo, tengo sueño, pero aún así me levanto a hacer mis prácticas de yoga, ¿sí? O sea, usted hace cosas que no quiere. Aquí es donde está la inercia de lo que les decía, los cuatro elementos, diciéndole a uno con el bla, bla, bla. Son cuatro monstruos, son cuatro grandes fieras. Entonces empieza a decirle usted ahí medio dormido en la cama, no, pero la cama está caliente. No, pero ¿para qué se va a levantar si igual ayer hizo práctica? Pues lo podemos hacer mañana. Que usted falte un día por la práctica, pues no importa. Y empieza ese discurso tal y empieza usted a pensar en lo que está caliente la cama y se queda durmiendo. Y no hace usted el acto consciente de decir, no, tomo una acción participativa, ¿sí? Y a partir de esa acción participativa me levanto a hacer mis ejercicios. Así esté haciendo frío, así me dé pereza. Es decir, pongo mi voluntad en acción. Pero ¿cómo se hace esto de la voluntad de la acción? Mucha gente me va a decir, no, pero es que yo no tengo la voluntad, me falta fuerza. Pues ¿cómo? Pues orando, la fuerza de aterrizar. Cada vez que yo hago un ritual, eso es como poner una bola de nieve. Cada vez que yo hago un ritual de pentagrama y lo vuelvo a hacer al otro día y lo vuelvo a hacer al otro día, se empieza a generar un hábito y los hábitos empiezan a arraigarse dentro de mí. Los primeros pasos, las primeras veces va a ser supremamente difícil y eso pasa con todo. Pasa cuando usted quiere aprender un arte marcial, cuando quiere aprender usted un nuevo idioma, cuando quiere aprender a tocar un instrumento, no sé. Cada vez que usted quiere aprender a nivel general, ¿sí? O sea, a nivel cognitivo, cada vez que usted quiere aprender algo va a ser un esfuerzo, pero ya después se va generando un hábito y ya después usted marcha solo. Pero al inicio usted tiene que poner parte suya, usted tiene que poner fuerza de voluntad y tiene que hacer las cosas que no le gustan. Cada vez que usted diga, me da pereza, cada vez iniciar solo con el pentagrama, bueno, la verdad aún sí, yo no he estado tampoco charlando a ustedes de proceso, siento que el pentagrama sí es un ritual que empieza a aterrizar esas fuerzas, que los empieza a ayudar, ¿sí? Entre otros, siento que entre otros. El pentagrama es un ritual para iniciar, siento que el Liber Reich es un ritual también para empezar, aunque desafortunadamente el Liber Reich, al ser tan general, la gente subestima su poder, subestima el poder del Liber Reich. Lo importante del Liber Reich para que empiece a tener una utilidad es realizarlo a la hora en punto que es decir, a las 12, a las 6 en punto, siempre. Eso empieza a generar como un poder, pero a nivel general, ¿con qué puede fortalecer uno la voluntad?
con cualquier cosa, cualquier ritual, cualquier oración que usted haga. Por eso, y aquí les boto el dato, Crowley empieza con este texto de magia en teoría y práctica con una parte de yoga. Siento que el yoga es el entrenamiento fundamental que a los occidentales nos hace falta, el poder dominar una sana. Aprenda usted a dominar una sana cuando le empiecen a doler las piernas, el cuerpo, aprenda usted a respirar, ¿sí? Aprenda usted a respirar. Esas cosas súper básicas. Cómo de alimento, no, por lo menos esto ya es algo más de cognitivo y desde la ciencia psicológica, controlando lo que usted come. Así es como uno entrena la voluntad, ¿sí? O sea, cada vez que usted dice, bueno, ¿cómo entreno mi alimentación? Soy consciente de mi alimentación. Por eso también en Telema se habla mucho de orar en los alimentos, ¿no? La voluntad de los alimentos. El acto de lo que yo estoy comiendo implica también un control de mi voluntad. Esos pequeños, lo que les decía, esos pequeños ejercicios que a veces los magos decimos, pero eso no tiene tanta importancia. Aquí lo más importante es llamar espíritus y un montón de fórmulas súper complicadas. No, estos primeros puntos que parece que son tan obvios son los pasos importantes para realmente construir unas buenas bases de cualquier camino. Y es por eso, vuelvo y lo repito, que muchas personas entran a logias o entran a algún camino y fracasan estrepitosamente. A los que les va bien, ¿no? Porque a los que les va mal terminan locos. O sea, pasan muchas cosas en estos procesos, pero a los que les va bien realmente fracasan estrepitosamente y después siguen su vida normalmente. O saltan de un post terapéutico a otro post terapéutico, o saltan de un taller de ángeles a un taller de Reiki, después ayahuasca, y van saltando en miles de cosas, pero no se centran en lo importante que son estos pequeños puntitos. ¿Listo? Bueno, espero también haber dado como una cosmovisión general de este tema. Nosotros vamos a estar dando unos talleres, esos talleres ¿qué son? Hemos visto que hay muchos vacíos en las personas, sobre todo las personas que inician, ¿sí? Las personas que están iniciando. Esto no implica una orden, un proceso espiritual complejo, nada. Es este pequeño escalón que siento que las personas necesitan desarrollar ciertos puntos importantes para que cuando, si es la voluntad de cada quien, quiera adherirse ya a un trabajo espiritual, sea chamánico, camino rojo, lo que sea, tenga unas bases suficientes sobre sí mismo para poder desarrollarlo. Conocimientos de telema, los arquetipos, a nivel general de qué se trata el linaje de la corriente, para que si desea unirse a cualquier linaje de la OT o de la OLA, siento que es importante como telemitas que dejemos este raye de quién tiene la verdad absoluta sobre el linaje o sobre quién tiene el poder. Es importante que sí se mantenga porque pues no, sí, no cualquiera tampoco puede venir a agredir los símbolos, es algo supremamente importante, pero sí que por lo menos dejemos de reñir a veces tan fuerte entre el linaje. Cuando usted, el linaje al que usted quiera pertenecer, el linaje más atrayente para usted, porque hay muchos linajes de Otto, de Oleada, de miles, la Ordo Saturni, etcétera. ¿Sí? Es como un pequeño taller que vamos a hacer como base que le sirva a usted para cuando vaya a entrar a cualquier grupo o no vaya a seguir un grupo, sino que usted quiera seguir también su camino, sea unas bases que le permita a usted desarrollar estos puntos fundamentales y el camino y la información que se le está enseñando en otros grupos le sirva a usted para algo y no pase otra vez usted, como les digo, de un post o de una logia o de un linaje a otro linaje y otro linaje y así rotando constantemente hasta que llegue el día de su muerte. Listo, entonces estamos haciendo este taller, entonces también los que quieran participar de este taller pueden comunicarse con Frater Melec, él está organizando este tema y lo vamos a empezar a desarrollar, vamos a empezar a finales de este mes, entonces pues recomendado, vamos a tratar estos puntos de la esfinge de manera más profunda, vamos a hacer ejercicios, como van a ser menos personas, pues vamos a hacer un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento de cuáles son como los puntos fundamentales de cada uno. No todos tenemos, o sea, no todos tenemos los mismos aspectos desequilibrados de la esfinge. Para algunos más, va a ser más difícil el fuego, para otros la tierra, ¿sí? Esto es algo que hay que ir también manejando. Lo que les decía, esto es como cocinar una fórmula mágica, ¿no? Estamos en un trabajo de alquimia, cocinar. Entonces, esos son los puntos que vamos a trabajar en el taller. Entonces, recomendadísimo. Vamos a hacer las charlas, también les estaba comentando, este proyecto tampoco se ideó con el ánimo de hacer talleres, sino de difundir también la ley de Telema y poder generar una charla entre diferentes linajes. También vamos a hacer las próximas charlas, si es posible invitar a personas que estén interesadas y que también manejen linajes y que ya tengan un cierto conocimiento, para que vengan y nos conversen también de lo que ha sido su proceso, ¿sí? Así hayan ideas contrarias o diferencias con respecto, no sé, a la misa o diferencias con respecto a cómo se maneja X o Y grado. Siento que esas cosas son irrelevantes.
lo importante es poder manejar un diálogo, como decía Aristóteles, y podernos relacionar desde una actitud participativa y no desde una actitud competitiva, que ha sido como que lo que este pasado también nos ha llevado a una actitud competitiva que no ha sido para nada sana. Como decía Nietzsche, realmente hay que crear de pronto una comunidad de pensadores, cada quien siga su propia ley. Y esto solamente se puede hacer a raíz de lo que decía Aristóteles, una relación participativa donde cada quien puede compartir de lo que es y de lo que ha vivido. Entonces, la propuesta es a que vamos a hacer charlas también con otras personas que están en el grupo de Corriente 93, que nos puedan compartir también de sus propios procesos, que nos hablen de sus trabajos, de lo que han desarrollado. Varias personas también, fratres y soros, se han comunicado conmigo y me han comentado cosas interesantísimas que yo no conocía, que han desarrollado muy interesantes alrededor de magia enoquiana, alrededor de diferentes cosas con las que Telema tienen que ver. Entonces esta también es la segunda invitación. Bueno, vamos entonces a hablar de otro de los puntos que tiene que ver también pues, con esta fecha, el equinoccio. El equinoccio de primavera, el equinoccio de ahora es una de las fechas más importantes dentro de la tradición de Telema porque implica el año telémico. Y esto del año telémico es algo muy importante porque esto implica un oráculo también de cómo se está moviendo la energía. Esto también nos va a decir cómo se va a mover la energía de la corriente 93 en este periodo y en este año. Como les puse aquí, de 1904 al 2024, que es el año en el que nos encontramos, hay 120 años. Estos 120 años son apenas 120 años de León, lo que les he dicho, apenas esto está comenzando, todavía hay mucho por proponer y hay mucho por trabajar. Por eso es que el acto creativo es importante, el acto creativo y la conversación para poder entendernos y poder relacionarnos también y poder abrir las puertas de lo que significa estos procesos de iniciación del nuevo son importantes, son supremamente claves, a mi modo de ver, claro. Entonces, bueno, en Telema, cómo se entiende esto? Entonces, acá, cada uno de los 22 días de la temporada santa de Telema, que van desde el 20 de marzo, que es el día del equinoccio, ¿sí? Hasta el 10 de abril, que es el día en que se revela el último capítulo del libro de la ley, ¿sí? El último capítulo del libro de la ley, se atribuye a uno de las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos ya, para los que no conocen, voy a contarlo rápidamente. Sabemos que Crowley llega a Egipto, su esposa cae en un trance y que ella le revela en 3 días, le revela el libro de la ley. El primer día es el 8 de abril. Después, bueno, el 8 de abril es primer capítulo, que es el capítulo dedicado que Nui habla, ¿no? El segundo día, el 9 de abril, habla Hadid. Y el tercero y último, que es el 10, es donde Rahor-Kuy habla. ¿Listo? Entonces estos son los 3 días más sagrados porque representan el día en que fueron de que empezó, digamos, de que fue la revelación de Aigües a Aleister Crowley. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Desde el 20 nosotros empezamos a trabajar en cada uno de los arcanos como empezando a acumular energía mágica e ideas. Por eso vuelvo otra vez al punto de cómo nos conectamos nosotros con esto espiritual. En el caso de Telema, haciendo este tipo de prácticas. Entonces hay unas reflexiones, hay unas meditaciones donde nosotros vamos a conectarnos con la experiencia, ¿sí? Haciendo un pequeño ritual de acercamiento donde vamos a meditar sobre unas ideas estos 22 días. Y cuando llegue por lo menos el 8 de abril, nosotros leemos el primer capítulo del libro de la ley y vamos a tener un entendimiento si se hizo el trabajo bien, claro. Vamos a tener un entendimiento un poco más acertado de lo que representa este capítulo y lo mismo con el capítulo de Hadid y el de Rahor-Kuy. ¿Listo? Bueno, ¿qué se necesita para esto? Para esto realmente no hay como un lineamiento clave. Siento que lo que se dice es que cada mago debe también, debido a su inteligencia y a su propia experticia, empezar a diseñar esto. Pero a nivel general, ¿qué es? Crear una caaba. Es importante que ustedes tengan un altar en su casa, un altar donde esté la estela de la revelación, donde esté el libro de la ley y donde haya una pequeña rosa. La rosa es algo supremamente importante. La rosa, ya habíamos hablado de lo que significa la rosa, ¿no? El secreto crece dentro del interior del hombre como una flor, es algo muy importante. Y esta rosa va a cargarse de la energía. Cada vez que yo estoy haciendo rituales, cada vez que yo estoy haciendo Liber Rey, cada vez que yo estoy haciendo las meditaciones telémicas, esta rosa, que es un elemento vivo, se va a cargar de la energía. Y esto lo vamos a ver después de los 22 días de práctica. ¿Listo?
Esto es algo, entonces, ¿qué se necesita? Un pequeño espacio, una pequeña cava en su vida diaria donde usted pueda decir, aquí está mi estela de la revelación, mi libro de la ley, una velita, de pronto incienso, el jazmín, el rosa, también el libro de la ley. Dicen que, bueno, estos aromas, estas resinas muy importantes. Entonces, puede ser jazmín, puede ser rosa, una pequeña rosa, la estela de la revelación y el libro de la ley. Eso es lo que usted necesita para empezar a trabajar, crear un espacio sagrado, empezar. Eso también es algo supremamente importante porque nosotros en nuestra cultura occidental también nos hemos vuelto muy a psicologizar todo. Esto también lo digo como psicólogo, o sea, una necesidad de decir, no, son cosas de mi mente, son estados alterados de mi mente, todo está dentro de mí. Y no, hay que también pensar que hay un misterio afuera de nosotros. También empezar a explorar con un poco más de respeto esto que los antiguos llamaban el animismo, entender que el universo está vivo, de que no todos son cosas que están dentro de mí, dentro de mi mente, dentro de mis estados alterados de conciencia, que también hay algo que se mueve y hay que respetar esa fuerza para poder sentir esa conexión. Por eso la cuestión de tener un pequeño altar. Es importante ese pequeño altar donde yo brindo ese respeto a la tradición, donde yo me conecto con la fuerza de la tradición. Sí, eso es algo supremamente importante. Entonces, bueno, la noche anterior al equinoccio vernal, cerrando el año viejo, telémico, generalmente el 19 de marzo, ¿sí? Es decir, mañana, se recomienda que el aspirante, bueno, lea el prólogo de los no nacidos del Liber 7 y meditar en la liberación de este ciclo. Es decir, que también usted hace una reevaluación de todo lo que el año significó y pasa este año, y este año también, qué fue lo que sucedió en este año. Y ya vamos a ver este prólogo del no nacido. Les pongo aquí dos arcanos importantes para charlar de esto. Este arcano es el arcano del hierofante y al lado está el arcano del ermitaño. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquí les pongo abajo de la fecha común, les pongo la fecha telémica, que es 5, el 10, perdón, el 10 del 5. ¿Esto qué significa? Que desde 1904 nosotros empezamos a contar arcanos, empezamos a contar números de a 22. Es decir, que el 1904 fue el loco, ¿listo? El loco del loco. 1905 fue el mago del loco. 1906 fue la sacerdotisa del loco. ¿Sí me hago entender? Hay una cuestión progresiva de 22 años. Cuando esos 22 años pasan, cambia de una vez y al cambiar, por ejemplo, tenía anotado algo, esto pasa ya en el 1926, empieza el siguiente ciclo. Pues otra vez, pero entonces ya sería el mago del loco. Después, el mago del loco, después sería la sacerdotisa del mago y empezaría en un orden progresivo este proceso. En este orden progresivo de 22 años, 22 años, 22 años, 22 años, 22 años, hasta llegar a nuestra fecha que es 2024, nosotros estamos en este año comenzando en lo que es el ermitaño del hierofante. ¿Por qué? Porque es el 5, o sea, ya llevamos 5 ciclos de 22, ¿sí? No sé si me siguen, 5 ciclos de 22, es decir, estamos en el hierofante y nosotros aquí tenemos 10 años, 10 años, 10 años después de los 22, que serían hasta el ermitaño. ¿Por qué el ermitaño? Porque empezamos a cortar de cero, ¿no? El loco en este caso, que es Aleph, es el 0. El 1 sería el mago, el 2 sería la sacerdotisa. Entonces tenemos un número también hacia abajo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la profecía también que viene? La profecía que nosotros debemos entender de la corriente 93 para este nuevo ciclo que viene es la energía que tiene el ermitaño con la influencia de los 22 que tiene el hierofante. Esto es para que lo pensemos. Este es el oráculo que todos los años los televistas observamos y analizamos, porque esta va a ser la fuerza que va a regir todo este año que viene. ¿Listo? Todo este año que viene hasta el 2025 en el nuevo equinoccio va a regirle esta fuerza, que es el hierofante, ¿sí? El ciclo del hierofante, y estamos en el punto del ermitaño. Es decir, es la fuerza que va a regir este ciclo. Por eso el análisis de esta carta, recomendaciones, estudiar el libro de Todd. Hay muchas más interpretaciones, cada logia también hace sus propios cálculos alrededor de esto, pero a grandes rasgos, como para darles a ustedes una idea de cómo se maneja esto del nuevo año telémico, en este año representa, ¿sí? Este ciclo de estas dos cartas que están acá. Entonces, estas dos cartas, estos dos
fuerzas van a influir todo un recorrido. Si se dan cuenta aquí, como para dar pequeños brochazos, las dos cartas hacen referencia al elemento tierra. Son dos cartas del elemento tierra. La primera hace referencia a Tauro, la segunda hace referencia a Virgo. Entonces son influencias. Empieza uno a analizar, ¿no? ¿Qué influencias tiene cada una de estas cartas? Y empieza uno a analizar la influencia que va a tener este año telémico. De esa manera uno hace todo este análisis. ¿Listo? Ya para terminar, bueno, ya para terminar, les voy a compartir aquí el prólogo del no nacido. Este prólogo del no nacido, pues es increíble, es precisamente también ese el punto fundamental que tiene la oración y la poesía, el lenguaje poético, para resignificar nuestra realidad, ¿no? En mi soledad viene el sonido de una flauta en las alboreas oscuras que acechan las colinas más lejanas, incluso desde el río Bravo que yerguen al borde del desierto. Y he aquí que yo contemplo a Pan. Las nieves son eternas arriba, arriba, y su perfume se despliega y se levanta hasta alcanzar la nariz de las estrellas. Pero, ¿qué tengo yo que ver con esto? Para mí, solo la flauta distante, la visión permanente de Pan. Por todas partes, Pan a la vista, al oído. El perfume penetrante de Pan, el sabor de él completamente llenando mi boca para que la lengua se rompa en un discurso extraño y monstruoso. El abrazo de lo intenso en todos los centros de dolor y placer. El sexto sentido interior en llamas con el yo más íntimo de él. Dejé caer por el precipicio de ser, incluso hasta el abismo, la aniquilación, en fin de la soledad, como a todos. Pan, pan, io pan, io pan, io pan. Bueno, aquí es importante también que ustedes entiendan qué es pan, qué es pan. No se los voy a decir porque siento que tampoco hay que dar todo tan mascado. Es importante que ustedes comprendan qué es pan. Pan es algo muy importante en el trabajo telémico y representa algo que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, con todo lo que estamos hablando de cómo reconfigurar la realidad y todo esto. Ah, pueden ustedes charlarlo, si pueden darle ustedes un hilo en el chat. ¿Qué es pan? ¿Qué es pan? Meditar. Eso es lo que se medita mañana. Este es el ejercicio que se hace para mañana. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes tienen su caaba, es decir, su estela de la revelación, el libro de la ley, una pequeña vela, una rosa roja, un poco de incienso. Hacen ustedes unas pequeñas respiraciones pues como las que charlé la vez pasada, que están en el Liber E, ¿no? Que están ahí, que usted puede hacer una respiración 4-4-4, unas respiraciones sencillas para calmar el ritmo de su corazón, y usted empieza a entrar, recita esta oración y empieza a pensar en qué significa. Y esto empieza a ir, empieza a hilar, empieza usted a hilar. Y la misma mente con la práctica va a empezar a desenredar algo allá adentro. Es muy probable que si usted le da muchas vueltas también a estos pequeños acertijos, la mente empiece a desdoblarse. Esto es lo realmente interesante que tiene el símbolo y la palabra, que son cosas no dichas en un lenguaje, en un logos de la ratio, en un logos racional, sino que es un lenguaje metafórico que empieza a desenredar verdades en el interior de ustedes. Ese es el punto supremo, pues, importante de estas prácticas. Aquí les dejo, esto también lo encuentran, ¿me escuchan ahí? ¿Estoy todavía conectado? Ah, bueno, listo. Entonces, esto también lo encuentran pues en cualquier lado. Estos son los días y aquí está cada uno de los versículos o cada uno de los capítulos que se van a reflexionar en cada uno de los días. Entonces es importante que ustedes también tengan su tarot, y a partir, si no tienen el tarot de Tot, por lo menos el tarot de Marsella, pero que ustedes puedan a partir de eso empezar a coger cada una de las cartas que está relacionada con cada uno de los días telémicos, de los 22 días que se cuentan desde el equinoccio, que es mañana, hasta la revelación del libro de la ley, meditar en la carta, el arcano mayor, y leer el capítulo que dice ahí. Voy a tratar de subirlo en el grupo todos los días, cuál es el pedazo que se lee, cuál es el pedazo sobre el que se reflexiona, para que ustedes lo puedan seguir. Esto tampoco es un proceso ni una ley máxima, el que no pueda hacerlo, pues tranquilo, pero de esto se trata el trabajo de los días sagrados de Telema. Entonces quería como aterrizárselos para que ustedes estuvieran claro. Es decir, después del equinoccio, que es mañana, se empiezan a contar 22 días hasta que se revela el libro de la ley. Y los últimos 3 días vienen los 3 capítulos del libro de la ley. Entonces, si yo he hecho estas reflexiones y he dedicado un pequeño espacio, tampoco es mucho tiempo, simplemente 5 minutos usted se lo dedica a reflexionar.
y hace usted este ejercicio, la idea es que cuando llegue ya al final, usted va a poder, ¿sí?, leer el capítulo, el libro de la ley, el libro de la ley, el libro de la ley, usted coge el capítulo del libro de la ley, el primer capítulo del libro de la ley, y lo lee y empieza usted también a conectarse, porque ya su cerebro vino de un entrenamiento analizando ciertas ideas, reflexionando ciertas ideas. Entonces, de todo esto es que se trata el trabajo de los días sagrados. ¿Listo? De esto se trata los días sagrados. No sé si hay preguntas hasta acá. Quedo pues abierto, no sé si quieren comentarme algo alrededor de lo que hemos tratado hasta ahora. Miremos el chat de pronto que no lo he mirado. Para L Castillo, sí, claro, estos talleres son para iniciar. Estos talleres que estamos haciendo, pues realmente yo no había pensado en hacer talleres, pero pues debido a tantas preguntas y personas que llevan con cosas también muy básicas acerca de la tradición, pues se idearon estos talleres. Entonces van a ser para personas que no tengan de pronto mucha experiencia en la tradición, pero que quieran empezar a adentrarse. Porque lo que les decía, o sea, uno llega a Telema y ve un montón de cosas, libros, PDFs, rituales, oraciones, y se enreda uno mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con esto? Darles unos pequeños lineamientos para decir, mire, es aquí, o mire, busque allá. Sí, aquí la verdad, como podemos entender también en este ON, implica también un autotrabajo propio, una autodisciplina y un autodesarrollo, es decir, un esfuerzo. Busquen, por eso les recomiendo constantemente libros y a veces en el chat, de pronto algunos, no quiero ser un poco agresivo en el chat, por lo menos que les digo, bueno, no, o sea, sí, cojamos una línea, ¿sí? O sea, si estamos hablando de los cuatro elementos, por favor, hablemos de los cuatro elementos, nos pongamos a hablar por allá de un montón de cosas. Súper interesantes muchos temas, es verdad, pero para eso hay muchos grupos en Facebook, hay muchos grupos en Telegram que está abierto, hay muchos grupos. Tratemos de utilizar el chat para empezar a desenredar los pequeños hilos, que es lo que necesitamos ahora. Información para compartir, escucha, por las redes sociales hay un montón. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso les digo que sigamos con el chat. Eh, Gracias, Macarena, por las palabras. Eh, bueno, gracias. Gracias por lo que me escriben. Créanme que para uno también es importante que todo esto que uno esté haciendo realmente esté generando semillas, que uno realmente pueda regar semillas, pueda uno realmente ser una pesada gota que cae sobre la nube, como dice Nietzsche en el Zaratustra, ser una gota que cae. Sí, es importante para uno en este tipo de proyectos. ¿En qué grupo se enviarán los textos? Bueno, pues yo he visto que en el grupo de Telegram han subido textos como un berraco, ¿sí? Sin embargo, ¿qué textos les he recomendado yo? Yo les he estado recomendando a Eliphas Levi, el Dogmi Ritual de Eliphas Levi. Me parece que es un texto importante, no todo, por lo menos para no enredarnos, tiene unas concepciones bastante cristianas, pero sí el capítulo 4 y el capítulo 5, hay varios textos. El libro E, ese libro también lo subí, se lo subí a ustedes. Hay tres el primer libro también del libro 4. Este libro 4 también ustedes lo consiguen en PDF en la web, es supremamente importante. Esos son como los tres textos bases. Esos son los tres textos bases, sobre todo el primer capítulo que nos habla del misticismo, el primer capítulo del misticismo, del libro 4 de Aleister Crowley, que nos habla de qué, de las bases de yoga, es decir, aprender a sentarse, aprender a respirar. Esos son como los textos importantes. Bueno, hasta mi energía cambió. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, pues la idea es poder generar estos cambios. Vamos a seguir haciendo proyectos, como les decía, reuniéndonos también con otros telemitas que nos puedan comentar también de su trabajo y de su experticia para el grupo. Vamos también a hacer este taller y vamos a seguir haciendo las charlas. Entonces, pues los invito a que estén siguiendo los trabajos que vamos a seguir realizando. Les agradezco a los interesados que se pudieron conectar. Esta sesión ha quedado grabada, vamos a organizarla y la vamos a subir también para que puedan ustedes disponer de ella. Y bueno, siento que eso es todo por ahora. No sé si para terminar, para cerrar, tenemos alguna pregunta así para cerrar. Pues ya dejamos hasta acá. Frater, saludos. Yo tengo una consulta.
las clases que se van a armar después de los talleres, ¿en qué horario van a ser? ¿Cómo se van a estructurar más o menos? Esa sería mi pregunta. Bueno, clases como tal después del taller no las hemos pensado, no las hemos pensado ahora, o sea, por ahora lo único que tenemos así como en el tintero, lo próximo que vamos a desarrollar son estos talleres que van a tener precisamente un desarrollo para que las personas que se inscriban puedan realmente, pues, o sea, van a ver los videos, van a ver las prácticas, van a ver documentos, ¿sí? Entonces, eso se va a trabajar ya con las personas específicas y las charlas las vamos a hacer, las charlas así abiertas las vamos a hacer de este mismo modo. Es decir, va a haber un en vivo, de pronto van a haber más personas. He querido precisamente hacer como una mesa redonda con otras personas, con soros, con fráteres que también tengan experiencia y podamos debatir sobre algún tema, sobre el ritual del pentagrama, por ejemplo, o sobre, no sé, diferentes tópicos que nos permitan tener un diálogo y también que las personas que no tienen tanto conocimiento se puedan nutrir de estas charlas. Entonces, para responderte, pues posterior de lo del taller no hemos pensado en nada, siento que esto es un proyecto vivo que se va a ir dando. Si después de este taller se generan otras necesidades, pues nos vamos a ir también desarrollando hacia estas necesidades. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy. Les agradezco muchísimo a todos por asistir y bueno, también abierto también a cualquier recomendación, cualquier consulta también, con mucho gusto, que ustedes necesiten, preguntas, que ustedes también necesiten una cita personal ya a nivel de psicología también, con mucho gusto. Quedo abierto también a las posibilidades, voy a dejar el chat abierto para que podamos escribir también. Les pido también que tratemos de mantener un orden, una línea de trabajo. Y bueno, es eso por hoy. Entonces les agradezco muchísimo. Amor es la ley, amor bajo la voluntad.